Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal Eco Habitat. Yo soy Rodrigo, gracias por estar por aquí. Y el día de hoy tenemos un video súper interesante donde vamos a estar hablando de Japón. Uno de los países que más he viajado y que más conozco es Japón. Y este verano recuerda que son las Olimpiadas de Japón 2020. Así es que en este canal, el día de hoy, inauguramos una nueva sección dividida en varios episodios donde vamos a estar hablando y dedicando toda la información que necesitas saber para preparar tu viaje a Japón. Si no tienes planeado viajar a Japón y estar allá en las Olimpiadas, de todos modos en este canal te vamos a llevar a que vivas la experiencia de Japón y a que conozcas de manera más cercana, como lo hemos hecho en este canal, esta cultura y este país tan interesante y tan increíble que descubrir y conocer. Y bueno, para continuar con el video, está titulado 7 tips de viaje para viajar de manera inteligente en estas Olimpiadas en Japón. No se diga más y vamos con los 7 tips que tengo para ti en esta ocasión. Japón se ha estado preparando para estos Juegos Olímpicos del 2020 y está listo para recibirte con su mejor cara. Estos Juegos Olímpicos estarán preparados para recibir al mundo y Tokio se mostrará como una ciudad moderna, de vanguardia, organizada, limpia y lista para que la descubras. Esta ciudad, además de toda la tecnología que ya ha incorporado, ha mejorado en sus aspectos de logística, de transporte y de infraestructura. Aquí, desde la estación central que vemos en pantalla de Tokio, en el centro de negocios, será el centro neurálgico para trasladarnos y podernos mover por toda la ciudad a las diferentes sedes donde estarán los Juegos Olímpicos del 2020. Japón siempre se ha distinguido por ser un país a la vanguardia, un país con una cantidad de gente joven, trabajadora, enfocada, que está dispuesta a sacar adelante cualquier reto. Es un país con unas ciudades increíbles, modernas, limpias. Y esta es una oportunidad no solamente para redescubrir Tokio, sino para descubrir y viajar por todo este país de escenarios increíbles, de una gran tradición, de una gran cultura y de un gran patrimonio arquitectónico-cultural para el mundo. Japón está listo para recibirte este 2020. Tip número 1. Reservar con anticipación en un ryokan o en un Airbnb. ¿Por qué? Yo no sabía hasta que llegué a Japón que existe el concepto de ryokan. Y ryokan tiene que ver con un alojamiento japonés tradicional. De hecho está regulado. Aquí abajo te voy a dejar una liga para que tú misma te puedas meter a la asociación de hoteles de ryokan. Y estos hoteles son hoteles tradicionales japoneses que te brindan la oportunidad de experimentar un alojamiento típico tradicional japonés en una casa de la cultura japonesa. Es una especie de bed and breakfast. Y de alguna manera ese mismo ryokan tiene un estilo de vida muy japonés y además alberga una tradición en servicio inigualable de muchos años y de muchos siglos de estarse construyendo. El confort de los ryokanes está garantizado y te permite hospedarte en lugares únicos con la arquitectura tradicional japonesa. Realmente toda la casa, toda la construcción es hecha de madera con la arquitectura tradicional japonesa y estas puertas corredizas de papel arroz. También ahí mismo en el ryokan es un lugar donde puedes disfrutar de la comida tradicional japonesa y por lo general tienen unos comedores donde conviven con otros huéspedes, o hay algunos ryokanes que tienen el servicio de darte a tu habitación estas cenas o estas comidas japonesas tradicionales. Y lo mejor de estos hoteles también es que puedes disfrutar de una experiencia de vivir el baño japonés, que tiene una especie de tina hidromasaje y tiene vapor y tiene toda una secuencia
de pasos para disfrutar de un verdadero baño estilo japonés. Y bueno, como parte de este primer tip, también te recomiendo que parte de tus estadías disfrutes una estancia en Airbnb, ya que estas Olimpiadas por primera vez el patrocinador oficial es Airbnb y te permitirá ser huésped en una casa japonesa con una familia japonesa. Es decir, la ventaja de Airbnb es que te permite estar hospedado con una familia tradicional, con una familia japonesa en los diferentes lugares o cercanos a los barrios donde van a ser las sedes. Pero obviamente por la cantidad de afluencia de visitantes que va a haber de todo el mundo, ahorita estás muy a tiempo que estás viendo este video para tomar todas las consideraciones y reservar con el mayor tiempo posible tu hospedaje y tu experiencia en Japón. Tip número 2. Reserva lo más anticipado que puedas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una manera de ahorrar y de viajar por Japón es el famoso Japan Rail Pass, que es un pase de trenes que te permite usar el sistema de trenes rápidos de Japón y moverte entre diferentes ciudades. Solamente que este Japan Rail Pass solamente se vende fuera de Japón. Está diseñado para turistas y lo puedes conseguir con tu agencia de viajes especializada en Japón o en Medio Oriente en tu país o en tu ciudad. Y ellos te pueden expedir este boleto de Japan Rail Pass para que cuando llegues a Japón puedas hacer todas tus travesías en un paquete de un costo más económico y además asegurar que tengas un espacio en el tren. Porque los trenes en Japón son de alta demanda, siempre hay mucha gente que incluso en su día a día se traslada de unas ciudades a otras e incluso viajan mucho o hacen mucho commuting entre una ciudad y otra o van a visitar familiares. Entonces siempre está bastante saturado las líneas de trenes, en especial los fines de semana, en especial viernes, sábado, domingo. Entonces si lo compras con anticipación vas a poder tener garantizado tu traslado en trenes para que puedas disfrutar al máximo esta experiencia de viajar por Japón. Te recomiendo también que le saques el máximo provecho, que aproveches la experiencia de viajar en un tren rápido. De Tokio a Kioto, por ejemplo, es menos de 2 horas. Y estos trenes de alta velocidad es toda una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida. Tip número 3. Si vas a ir en la temporada de las Olimpiadas, te recomiendo que estés atento al Robot Project. Todos los venues, todos los lugares donde van a estar ocurriendo los eventos olímpicos van a estar viviendo en el futuro, porque va a haber una serie de robots que van a estar apoyando toda la logística y todo el desarrollo y la seguridad de todo el evento olímpico. Y Japón se ha preparado durante más de 4 años para estas Olimpiadas y te va a brindar y le va a mostrar al mundo lo que es capaz de hacer y la máxima y nueva tecnología que está por venir de la mano de la robótica y de la inteligencia artificial. Uno de estos proyectos va a ser un robot gigante que va a estar circulando, caminando por las calles de Tokio. Entonces no pierdas oportunidad de ir a verlo, de buscarlo, de encontrar dónde hay estos robots que van a estar por toda la ciudad. Tip número 4. Ya que vas a ir a Japón, ya que vas a ir a Tokio, yo te recomiendo que llegues o una semana antes o te quedes una semana después. Al menos una semana más. Para que aproveches de este magnífico país y todo lo que hay que visitar. En este canal te vamos a estar dando en los siguientes episodios recomendaciones de a dónde o a qué ciudades o a qué lugares debes de visitar. Tengo amplia experiencia en viajar en Japón, he ido con grupos, varias de las fotos que vas a ver en esta presentación son de mis viajes con grupos y también por mi cuenta solo, y he tenido la oportunidad de explorar muchas ciudades de Japón. Si tuviera que escoger 4 o 3 ciudades que te recomendaría y que no pueden faltar en tu viaje a Japón, serían Kioto. Definitivamente es una joya arquitectónica, es una joya del urbanismo y hay que ir a vivir una ciudad, la antigua capital de Japón, en todo su esplendor. Segunda, yo te recomendaría Kamakura, donde se encuentra el Buda gigante, y aquí te voy a dejar algunas fotos para que veas de mi viaje a Kamakura. Tercero, te recomendaría visitar Nagoya. Nagoya es una ciudad que muchas veces pasa desapercibida, pero es una joya. Es una ciudad súper moderna,
Es como un Little Tokio, pero es mucho más, digamos, menos concurrido, menos saturado de turistas y es uno de los lugares más increíbles para comer. Su especialidad es el ramen y encontrarás muchos restaurantes de muy buena calidad en Nagoya y mucha cultura y mucho arte. El museo de Nagoya y también hay varios palacios y pagodas que hay que visitar. Tip número 5 para hacer de tu viaje a Japón una experiencia inteligente y viajar de la mejor manera. Yo te diría que organiza tu tiempo con lo más ventaja y tiempo posible que tengas para que precisamente puedas diseñar tu experiencia de viaje, reservar sin problema tus Airbnb, escoger ahorita que todavía hay mucha disponibilidad. Me metí recientemente a ver cómo están los hoteles y la disponibilidad en Airbnb y todavía hay muchos lugares muy buenos a muy buen precio, entonces ahora es cuando tienes que reservarlo. Si no has reservado nunca Airbnb, aquí abajo tengo una liga para que le des clic y te puedas suscribir a Airbnb y ser parte de esta familia que viajamos por el mundo quedándonos en casas de otras familias. Ahorrar dinero y tener una mejor experiencia de viaje de la mano de los habitantes locales que te van a saber dar los mejores tips y que te van a saber guiar en tu estancia en esa ciudad. Además, si reservas con tiempo, también vas a poder tener la oportunidad de encontrar todavía buenos precios en vuelos internos entre las ciudades y, como te había dicho, reservar con tiempo tu tren para no perderte de esta experiencia bien organizada. Aquí en la foto que viste de portada se veía un bento box que te recomiendo que lo disfrutes. Es la comida para llevar que uno compra en las estaciones de tren y la puedes ir comiendo en tu trayecto, en tu traslado, en la interconexión entre trenes entre las ciudades. También te voy a dejar aquí abajo en este video una liga para que tengas acceso a una guía de turismo de Japón en español y puedas obtener mayor información. Dime si estás interesado para que les dé una liga de mi guía esencial de Japón para que hagas de este viaje la mejor experiencia y aprendas de alguien que ha tenido mucha experiencia viajando por el mundo y donde te doy mis mejores tips para que puedas hacer la mejor experiencia de este viaje. Déjame tus comentarios abajo de este video si es que te interesa esta guía y me estaré contactando con las personas que les interesen. Gracias. Tip número 6. Japón es una cultura increíble donde a mí es un país que me encanta porque en el mundo no he encontrado otro país como este. Es un país donde puedes vivir el pasado con 1000, 2000 años de tradición, donde puedes ver a los samuráis, donde puedes ver la arquitectura desde hace 2000 años, donde puedes comer comida ancestral, donde puedes tener rituales que son de cientos de años como la ceremonia del té, donde la gente todavía viste kimono y en las calles de Kioto puedas verlas con sus trajes típicos tradicionales de cientos de años, pero también es la ciudad del futuro. Es un contraste espectacular de vivir una ciudad donde estás viendo el pasado de hace cientos de años, pero estás viendo cómo vamos a vivir dentro de 10 años al menos. En Japón, no dejes de visitar todos estos lugares de tecnología y te voy a hacer un video aparte para explicarte dónde hay que ir para conocer lo máximo y lo top de tecnología en Japón. Pero te recomiendo también bajar apps japonesas, muchas de ellas están en inglés, algunas están en español, donde te permitirá también bajar las apps para hacer de toda esta experiencia lo más eficiente con esta tecnología que te va a ayudar. Además hay una app especial diseñada para turistas para que nos traduzca el tipo de comida y el tipo de platillos que hay que probar allá. Recordemos que no estamos tan familiarizados con la comida japonesa y muchas veces los nombres y de qué está hecho estos platillos es difícil de saber. Entonces en otro video te voy a sugerir una app para poder traducir la comida japonesa y entender qué es lo que estamos pidiendo. Tip número 7, aprender a navegar el metro de Tokio. Aunque no lo creas, las imágenes que te mostré anteriormente en esta cortinilla son imágenes reales de las líneas de metro de Tokio y las líneas de trenes de cercanías a Tokio. Imagínate que es una ciudad tan grande y tan extendida que puedes estar de un extremo al otro en el metro durante 2 horas y no terminas de recorrer Tokio.
Las distancias y los traslados son muy largos, por lo menos te puedes tardar 1 hora o más en ir de un lado al otro. Y los venues de las Olimpiadas van a estar bastante saturados. Entonces lo mejor es no perder el tiempo y tener y viajar de la manera más eficiente. Yo te voy a dar aquí varios videos donde te voy a estar explicando cómo hacer esto de la mejor manera. Rápidamente te adelanto 2 detalles. Por ejemplo, las estaciones de metro en Japón son muy difíciles de entender porque obviamente todo está en japonés y está en su idioma, pero tienen un código. Por ejemplo, todas las estaciones están numeradas del 1 al 20 o al número de estaciones que sean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y todas, cada línea tiene un color. Entonces tú lo que te tienes que fijar es dónde te vas a subir. Me subí en la estación 1 amarillo y me voy a bajar en la estación 4 naranja. Y el transfer lo voy a hacer en la estación 8 naranja con amarillo. Entonces, con los colores y con los números te vas a poder guiar y orientar hacia dónde te tienes que ir. O incluso si estás en la estación naranja, esto es dirección hacia la 1, hacia la estación 1, o es dirección hacia la estación 20. Y entonces así vas a poder saber hacia qué dirección tomar tu metro. La gente llega y le cuesta mucho trabajo este tip. A mí me hubiera gustado que me lo hubieran dado cuando la primera vez que llegué a Japón, pero una vez que lo descifré y entendí que era con números y colores, ya no fue necesario entender o hablar japonés y entonces pude navegar perfectamente por toda esta maraña de líneas de metro y de estaciones de metro, las cuales siempre están saturadas de gente. Uno creería que la mayoría de la gente habla inglés y que les puedes preguntar a los japoneses y te van a entender, y no. La verdad es que no muchos hablan inglés y mucho menos español. Te recomiendo, si necesitas hacer una pregunta, dirigirte más bien con los adolescentes o la gente más joven. Por lo general son los que hablan mejor inglés. Y de todas maneras Japón se está preparando para estas Olimpiadas y entonces están cambiando en las estaciones de trenes, de metros, en los aeropuertos, mucha de la simbología japonesa, y lo está poniendo ya en varios idiomas. Entonces por lo menos la iconografía no vas a tener tanto problema de entenderla. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Estos fueron mis 7 tips esenciales para viajar de manera inteligente en estas Olimpiadas, en este verano próximo 2020 a Japón, a Tokio. Y en este canal te estaremos mostrando y trayendo cada semana al menos un video con más información de cómo viajar de manera eficiente, inteligente, de cómo hacer de tu viaje a Japón la mejor experiencia. Y si no tienes planeado viajar a Japón, está bien, este canal te va a llevar a viajar para que tú conozcas este país tan interesante y uno de los más increíbles del mundo. También, si no te has suscrito, hazle clic aquí a la campanita, suscríbete. Recuerda que cuando te haces clic en la campanita puedes mantenerte al tanto y YouTube te va a informar cuando subamos nueva información. Y aquí te comparto también mi Instagram. Sígueme en Instagram y déjame tus preguntas de qué información o qué videos necesitas que sigamos filmando las próximas semanas, para cada semana tener preparado al menos 1 o 2 videos de los temas que nos compartan, nos pregunten por Instagram. Gracias amigos, suscríbanse a Eco Habitats y sigan en esta aventura de travelers por el mundo y en esta nueva emisión de episodios para Japón. Gracias, un saludo.